¿La inteligencia artificial nos hará más productivos y productivas? ¿Nos ahorrará tiempo de trabajo o, por el contrario, nos llevará a hacer aún más tareas? Soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. En este episodio te comparto dos reflexiones que se entrelazan. Primero, una idea que envié en mi correo de los sábados a 10:15 a la comunidad de EduHacking sobre la relación entre la inteligencia artificial y la productividad. Una promesa que suena tentadora, pero que creo que esconde una trampa de la que pocas personas quizá están hablando. Y después te comparto una experiencia reciente en la que tuve la oportunidad de hablar sobre IA con un grupo de estudiantes de secundaria en el IESO Pedanías Altas de La Paca, en Lorca, gracias a la invitación de uno de sus docentes y amigo Miguel Franco. Un reto diferente porque no se trataba de docentes o investigadores, sino de adolescentes que ya conviven con esta tecnología, aunque de formas que quizás no imaginamos y que incluso, como pude comprobar, ni ellos ni ellas saben. Te contaré qué enfoque utilicé, las preguntas clave que guiaron la charla y qué conclusiones sacamos. Pero antes, vamos con la primera parte del episodio. El trabajo se expande hasta ocupar el tiempo disponible para emplearlo. Oliver Burkeman. La promesa de que la inteligencia artificial nos hará más productivos y productivas es una de las más repetidas cuando se habla de su importancia. Es también una de las razones que más personas quizás convencen para apuntarse a cursos milagrosos que prometen cambiar vidas gracias al uso de la IA. En cierto modo, es una idea que me hace gracia. El término productividad se consolidó en la Revolución Industrial y hoy sigue teniendo gran popularidad en libros, cursos, charlas. Si lo utilizáramos para transmitir la idea de hacer más con menos sin comprometer la calidad y el bienestar de las personas, creo que no habría mucho problema. Sin embargo, suele utilizarse más con la idea de hacer muchas cosas. La IA no te va a liberar tiempo de trabajo, igual que no lo hicieron el correo electrónico, Zoom o Google. Olvida esa idea y no la compres. En 1939, John Maynard Keynes predijo lo siguiente: antes de un siglo, gracias al aumento de la riqueza y al avance de la tecnología, nadie tendría que trabajar más de 15 horas a la semana. Quizás su cálculo está en entredicho o tal vez no tuvo en cuenta la trampa de la productividad. Algo que Oliver Burkeman expone en su libro 4000 semanas gestión del tiempo para mortales, con esta idea que comparto plenamente. Ser más eficiente solo consigue que vayas más acelerado, y tratar de despejar el camino que tienes por delante no hace más que espesar cada vez más la maleza que aparece a tu alrededor. Mi preocupación por la productividad viene de lejos. Durante los 2 primeros cursos como estudiante universitario trabajaba en una fábrica de 7:30 a 2. Llegaba a casa, 15 minutos de siesta con la ropa del trabajo incluso puesta, ducha, comida, y a las 4:15 conseguía estar en clases hasta las 9 de la noche, salvo cuando me iba antes para mis entrenamientos de natación. En cursos posteriores trabajé los fines de semana y durante los veranos. Después hice mi tesis mientras cursaba un máster y trabajaba en Madrid con un contrato de formación en el ahora llamado Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación. Es decir, como tantas personas, y cada vez más es frecuente esto, desde muy pronto, entre comillas, tuve que aprender a organizarme bien y ser productivo. Y para esto tuve que aprender y probar todo tipo de hábitos y técnicas de productividad. Algo que sigo haciendo, lo confieso. Sería injusto decir que esto no me ayudó a construir la vida que llevo y a resolver los retos del contexto.
Me dieron grandes resultados, pero al mismo tiempo esto acaba convirtiéndose en un problema tarde o temprano. Tal y como dice Oliver Burkeman, el problema no es que las técnicas y los productos, apps, cursos, libros, no funcionen. El problema es que sí funcionan. Te permiten llegar a más cosas, provocando que estés más atareado, ansioso y te sientas, en cierta forma, más vacío. La IA, por ejemplo, hace cosas mucho más rápido que nosotros y nosotras, pero dudo que alguien haya liberado horas de su trabajo para dedicar más tiempo a otros ámbitos. Y esto es normal. El problema es no verlo. Incluso puede provocar el efecto contrario si buscamos calidad en lo que hacemos. Por ejemplo, en mi caso, antes escribir un texto me llevaba menos tiempo. Ahora redacto borrador, consulto a la IA los posibles errores, que me los explique, que me dé ideas, que me ayude a buscar ejemplos, etc. Me hace pensar y mejorar, cierto, pero gasto más tiempo. Estos avances generan nuevas necesidades y nos invitan a descubrir nuevos estilos de vida a los que aspirar. Rescatando de nuevo a Burkeman, volverte más eficiente no hará que sientas que tienes tiempo suficiente, porque en igualdad de condiciones las exigencias aumentarán para compensar los posibles beneficios. Lejos de conseguir que esté todo hecho, estarás generando nuevas cosas que hacer. Si te sientes cómodo estando liado todos los días, quizá la siguiente parte del episodio no sea para ti, pero igualmente te recomiendo que lo escuches para cuando te haga falta, porque casi que te aseguro que te hará falta. Si buscas tener paz mental sin que ésta dependa de controlar todo lo que se supone que tienes que hacer y quieres asumir que es imposible llegar a todo, es muy probable que las siguientes sugerencias te sirvan para evitar que el tiempo te gestione a ti. 1. Asume que no puedes con todo, o al menos con todo a la vez. Es importante sentarse y plantar cara a nuestras limitaciones actuales, siendo consciente del momento en el que cada persona se encuentra. 2. Respira y empieza a decepcionar las expectativas de los demás y las tuyas propias. No somos tan importantes para el universo como nos pensamos. Y lo mismo cuando aprendes a decir que no a ciertas personas, descubres algo que no es agradable. Y es que lo mismo no eres tan importante para ellas como te pensabas. Decide a quién decepcionar y asume las consecuencias con dignidad y valentía. El corto plazo es doloroso, pero cuidar el medio y largo plazo es maravilloso. 3. Decide qué tareas dejar de lado y en qué ámbito vas a fracasar. 4. Selecciona en qué te vas a centrar en cada momento y el tiempo máximo que les vas a dedicar. No el que puedas, sino el que es conveniente dedicar. Por ejemplo, en mayo quiero centrarme más en el deporte porque tengo varias competiciones en este mes y en junio también, y además son valiosas para mí. Después de las pruebas retomaré más formaciones a impartir, dedicaré más tiempo a escribir o recuperar el contacto con personas que hace tiempo que no veo y, por supuesto, a dejar holgura para nuevos proyectos que puedan llegar o contratiempos de cualquier tipo. Y 5. No pienses que la productividad solo aplica al trabajo. Nos pasa con el ocio también. Por ejemplo, cuando planificamos un fin de semana como si nos fueran a confinar pronto. Nota importante. Espero que ni este episodio ni los consejos que puedo y suelo dar o intento dar en los correos de los sábados no sean interpretados como recetas con las que pretendo decirte cómo vivir. No voy por ahí. Solo te comparto mis reflexiones y experiencias sobre cosas que aprendo y experimento. Me gusta aplicar la idea de Richard Bach que dice: enseñas mejor lo que más necesitas aprender.
Si estas ideas de esta primera parte del episodio te resuenan y te interesa seguir explorando cómo mejorar tu relación con la tecnología, el aprendizaje y el bienestar, te invito a formar parte de la comunidad de EduHacking. Cada sábado a 10:15 envío un correo de este tipo con historias breves y reales llenas de consejos prácticos. Además, como suscriptor o suscriptora, tendrás acceso a contenido y formaciones exclusivas, incluyendo 2 masterclass que hay en el momento. Una sobre ChatGPT y otra sobre gestión del conocimiento con inteligencia artificial en la que mostré los primeros pasos a seguir. Para unirte solo tienes que seguir el enlace que tienes en las notas del episodio o visitar mi web joseluisserrano.net. Y ahora vamos con la segunda parte. 3 días después, es decir, ayer, 17 de marzo, tuve la oportunidad de vivir una experiencia fascinante en el IESO Pedanías Altas de La Paca, en Lorca, gracias a la invitación de mi amigo Miguel Franco, como decía al inicio del episodio, que es profesor del centro y alguien a quien, si sigues este podcast, ya conocerás relativamente bien. Ha pasado por aquí en 2 ocasiones. En la primera, el episodio 10, hablamos sobre estoicismo y efectividad personal. Y en la segunda, el episodio 42, en la que vimos cómo se puede enseñar la organización efectiva con Mikoe. Un recurso maravilloso que debería estar presente en todos los centros educativos de primaria y secundaria. Y de verdad que no exagero. La razón de mi visita al maravilloso centro de Miguel fue la de impartir una charla titulada Verdades y mentiras de la inteligencia artificial. Un tema muy presente en las formaciones que imparto desde hace especialmente 1 año y medio. Sin embargo, esta vez el reto era diferente. No estaba hablando con docentes o investigadores universitarios, sino con estudiantes de secundaria. Y eso cambia muchas cosas. ¿Cómo hablar de inteligencia artificial a adolescentes de forma clara, sin caer en tecnicismos y sobre todo sin reforzar mitos que ya habrán absorbido de las redes sociales y de la cultura popular? Ese fue mi punto de partida. En la parte final del correo pedí inspiración a la comunidad de EduHacking al lanzar la siguiente cuestión. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué idea crees que es clave para que estos estudiantes comprendan? No tanto la que te gustaría que aprendieran, sino la que realmente pueden llegar a entender y aplicar. Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a las personas que respondieron. Me sirvió para reforzar ideas, repensar otras y acceder a recursos que desconocía y que me servirán en el futuro. Finalmente, decidí centrar la charla en 3 grandes preguntas que reflejan algunas de las ideas más extendidas sobre la IA y que a menudo se dan por ciertas sin cuestionarlas demasiado. En poco más de 40 a 45 minutos, mis objetivos no debían ser muy ambiciosos. Realmente me conformaba con poder hacerles entender el funcionamiento básico de la inteligencia artificial e ir viendo ciertos mitos y ciertas posibles verdades que a día de hoy, como bien puntualizó Miguel en la charla, sabemos sobre el impacto de la IA en nuestro día a día, nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar. Bien, vamos con el primer punto. La pregunta es, ¿la IA es más inteligente que los humanos? Aquí entramos en el siempre complejo debate sobre qué significa realmente ser inteligente. Para ayudarles a reflexionar, les lancé una definición que personalmente me gusta mucho y que la escuché por primera vez en el libro de Mariano Sigman y Bilinkis, y es de Jean Piaget. La inteligencia es el arte de saber qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Es decir, la capacidad de encontrar soluciones en situaciones nuevas y desconocidas. Vimos también algunas de las actuales diferencias y similitudes entre nuestras capacidades cognitivas y las de la IA, como por ejemplo en relación con la capacidad de almacenar datos, encontrar patrones, la velocidad en el acceso de la información o la creatividad. La pregunta 2 fue la siguiente.
¿La IA toma mejores decisiones que nosotros y nosotras? Hablamos de cómo la IA procesa grandes volúmenes de datos y puede tomar decisiones de forma rápida y precisa en determinados contextos, pero también de sus sesgos y limitaciones. Para ilustrarlo, realizamos un pequeño experimento social en directo sobre el llamado efecto rebaño, esa tendencia humana a seguir lo que hace la mayoría sin cuestionarlo demasiado. Y funcionó, lo que permitió abrir un interesante debate sobre la forma en que las decisiones automatizadas pueden reforzar sesgos y moldear nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Y la tercera pregunta, ¿la IA hará que trabajemos menos o nos quitará el trabajo? Esto está muy conectado con la primera parte de este episodio. Y en esta parte hablamos de que es uno de los temas más recurrentes cuando hablamos de inteligencia artificial. Muchas personas creen que al delegar tareas en la IA tendremos más tiempo libre. Pero la realidad es que cada avance tecnológico, en lugar de liberarnos tiempo, suele generar nuevas exigencias y expectativas, tal y como he mostrado en la parte inicial del episodio. Hablamos de un concepto que me parece clave y que repito continuamente, el riesgo del sedentarismo cognitivo. Cuando nos apoyamos demasiado en herramientas tecnológicas sin desarrollar habilidades propias, podemos perder capacidades fundamentales como la lectura crítica, la escritura, la creatividad o el pensamiento estratégico. Las habilidades ladrillo, como me gusta llamarlas, son las que nos permiten construir sobre una base sólida y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Creo que en el sistema educativo tendríamos que seguir adelgazando el volumen de contenidos. No quiero decir que no sean importantes, pero probablemente haya contenidos en los que estamos dedicando demasiada atención en perjuicio de ciertas habilidades. Al terminar la sesión les dejé 3 mensajes que considero esenciales. 1. La importancia de desarrollar habilidades. La IA es una herramienta, pero lo que realmente marcará la diferencia en su futuro será la capacidad que tengan de utilizarla. 2. La IA no es ni el oráculo ni el demonio. No es una verdad absoluta ni una amenaza inevitable. Es una tecnología, quizá algo más, que debemos aprender a entender y a utilizar con criterio. Y la última idea, que el aprendizaje es un superpoder. La capacidad de seguir aprendiendo y adaptándonos es lo que nos permite evolucionar, más allá de cualquier innovación tecnológica o más allá de cualquier profesión que tengamos. Para mí fue una experiencia muy valiosa, enriquecida aún más por la entrevista que me hicieron en el estudio radio del centro. Ya quisiera EduHacking tener ese estudio. 3 estudiantes y su profesor, Fernando, me hicieron preguntas muy interesantes sobre el impacto y el uso de la IA. Pero esa conversación merece su espacio propio, así que la compartiré en otro momento. Me quedo con la satisfacción de haber compartido estas experiencias con Miguel Franco, su equipo docente y sobre todo sus estudiantes de secundaria, quienes en el ámbito de la formación sobre el uso de la inteligencia artificial, como en tantos otros, considero que representa el grupo de edad más desatendido, debido probablemente a las numerosas dudas existentes sobre el uso real que pueden hacer de esta tecnología. Personalmente, estoy convencido de que es mucho más acertado acercarles estos avances de manera guiada y reflexiva, en lugar de ocultárselos y que terminen descubriéndolos de forma fortuita a través de personas poco preparadas o con intenciones cuestionables.